acá. Vamos a pasar ahora a caracterizar el modelo de Estado liberal, y en todo caso después volvemos al punto 1, y ya identificamos rápidamente rasgos de un Estado moderno, cuáles de ellos ya aparecen en el Estado absoluto y cuáles en el Estado liberal. Buenas noches, profe. Habla Laura Flores. Yo hice mi cuadro comparativo. ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, yo lo separé en formas de organización de poder, Estado liberal. Y le digo las características, vamos a verlo, darme mi cuadro. Bien, bien. Escuchaba bajito, ahí estoy escuchando. Bien. Ahí me escucha mejor, profe. Sí, porque mi internet anda medio que se No, corta, no, no, vuelve. es que como por ahí se escucha ruido ambiente y pues no, Ah, no sabía qué era hasta que escuché bien. Ahí está, ya escucho bien. bien, bien, profe. Bueno, el Estado liberal, una de sus características es el Ujú. poder que se encuentra, bueno, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, esto pone un freno a la concentración absoluta del poder, protege y garantiza los derechos naturales de la sociedad civil. Bien, Profe, bien. Se escucha con eco, por eso estoy así como, pero se escucha bien. ¿Laura es? sí, porque sí, Laura Flores. Bien, perfecto. Bueno, Bien, entonces bien. usted mencionó primer rasgo, división de poderes, así es, y menciona los Sí, tres poderes y la preservación de los derechos y libertades individuales. Perfecto. ¿Sí? Entonces, sí. bien. Justamente va a ser, digamos, la razón de ser de la corriente liberal cuando es tomada, ¿no? Para la organización de los estados liberales, es preservar esos derechos y libertades individuales. Uno de los mecanismos para frenar ese abuso de poder es división de poder, ¿no? Para evitar el absolutismo, que el poder Bien. que las funciones del poder de Estado se divida, así es, en diferentes organismos que van a actuar como contrapeso del poder, se van a autocontrolar, digamos. Bien. ¿Cuáles son, para todos, así es, cuáles son las revoluciones que se van a dar, las revoluciones políticas que se van a dar, que buscaron como una de sus metas, poner algún tipo de freno al poder absoluto? Profe, ¿Sí? ahí menciona usted en el video tres revoluciones, la gloriosa revolución que se da en 1688, que lo que se hace es instituir un parlamento para poder limitar el poder absoluto, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Perfecto. ¿Y la gloriosa revolución se acuerda dónde ocurre? Pero no la terminé. Ahí estoy, Mercedes, silenciando los No, otros no lo anoté. en Inglaterra. En ¿Sí? Inglaterra. Ah, Sí. bien. Sí, porque nosotros siempre tenemos en la mente, por lo menos a mí me pasaba cuando era estudiante, de la Revolución Francesa, ¿no? Porque es verdad que voy silenciando, ¿sí? Es verdad, la profe por ahí se tila una vez que está, cuando metí lo que estoy admitiendo a alguien, estoy silenciando el micrófono mientras hablo, estoy tratando de buscar, pensando otra cosa, perdón. Tenemos en mente la Revolución Francesa y efectivamente esa revolución fue una revolución que fue tomada como ejemplo por otras revoluciones, ¿no? Que se dieron en el mundo, incluso por nuestra revolución independentista. Tuvo efecto, digamos, de alguna forma u otra en términos de ideario. Pero hubieron revoluciones anteriores que no son tan, no tuvieron tanta repercusión como deberían, porque sí, ¿no? Porque van a incidir de alguna forma u otra, por ejemplo, en la Revolución Francesa. La Revolución Inglesa es anterior, es mucho anterior, y ya allí se le puso un freno a la monarquía absoluta, poniéndole al rey al lado un parlamento, y el parlamento con la función de controlar al rey y elaborar el parlamento la norma, o sea, quitándole esa atribución al rey, ¿no? Porque entendiendo que la soberanía, y bueno, perdón, entendiendo que la soberanía recaía en el pueblo, no en esa persona del monarca, y la soberanía va a ser representada por ese parlamento. A su vez, un parlamento en Inglaterra que estaba compuesto por la Cámara de los Comunes y de los nobles, ¿no? Entonces había nobles y había no nobles en ese parlamento.
Entonces era ir contra una sociedad estamental e ir en contra del poder absoluto, en el caso de la gloriosa revolución. Y la Revolución Francesa implicó, sí tuvo efectos así, muy trascendentales, porque implicó ponerle un freno al poder absoluto. De hecho se lo termina guillotinando, ¿no?, al rey francés. Se elabora una constitución para ponerle freno incluso al rey. El rey en su momento se lo dejó que siguiese en sus funciones, pero regulado por la norma, por una constitución, ¿no?, donde incluso se encabezaba esa constitución con la declaratoria de los derechos universales del hombre y del ciudadano. O sea, se miren todos los frenos que se impuso, digamos, en esa revolución al poder absoluto. Bueno, entonces, ya ahora recuperamos lo que han dicho, vamos a agregar otros rasgos, pero yo sí les quisiera señalar lo siguiente, que por ahí encuentro como una confusión, porque acá sí yo les pido que presten atención, no a mí, sino a los textos, cuando vean liberalismo, relean liberalismo, porque esto lo vamos a retomar para poder para estudiar la constitución de nuestro Estado argentino, porque cuando se organiza nuestro Estado argentino, se va a organizar en parte con muchos rasgos liberales, y en parte con rasgos oligárquicos, ¿no? Bueno, entonces hay que tener presente esto. Dos cosas. Dos cuestiones. En primer lugar, separemos lo siguiente. El liberalismo como corriente teórica, filosófica. El liberalismo como corriente teórica, filosófica. Profe, ¿Sí? yo cuando leí lo del Estado liberal, hablan de un modelo idealizado. Esa parte no la entendí. ¿O va después para eso? Después le pido que me lea el fragmento donde está, porque le digo que no lo leo hace un tiempo a Val Medina, me lee el fragmento y le digo a ver de qué está hablando. Creo pensar a qué se está refiriendo, ¿sí? Y me Perfecto. lee el fragmento. Entonces, yo sí les pido esto que ya lo saben seguramente muchos de ustedes, pero lo vamos a repetir por las dudas, ¿sí? Prestar atención a lo siguiente. Una cosa es hablar del liberalismo como corriente teórica, ¿no? Filosófica, porque fue una filosofía política y una corriente económica, ¿no? Hay una economía política liberal y hay una filosofía política liberal. El liberalismo como corriente teórica forma parte de otra gran corriente muy amplia que se conoce como la Ilustración. La Ilustración fue el movimiento intelectual, cultural que predomina, tiene cuna en Francia, se irradia después en el mundo, y predomina en el periodo de la Revolución Francesa. Y de hecho, muchas de las ideas de la Ilustración y del liberalismo que forma parte de ella, son las que van a tomarse, por ejemplo, en la Declaratoria de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Son las ideas que impulsan, ¿no?, esa idea de revolución. ¿Qué sostiene la Ilustración así en términos muy generales? Seguramente ustedes conocen la palabra ilustración, corriente ilustrada, seguramente leyeron, quizás no se acuerdan, pero sí conocen esto, ¿sí? Acá en Argentina, en el periodo independentista, en Argentina todavía, pero hubo efecto, por ejemplo, en Mariano Moreno, de esa idea ilustrada. ¿Qué sostiene la Ilustración? Una idea central. Ilustración viene de luz, de razón, ¿no? La razón como motor de emancipación de los pueblos, esta idea de que el hombre, con el uso de la razón, ¿sí?, sin que nadie le diga lo que tiene que pensar. Cuando decimos nadie, ninguna institución, como la Iglesia Católica, por ejemplo, como venía sucediendo, le diga, el hombre con el uso de la razón, con la educación inclusive, puede emanciparse. Emanciparse en el plano de la Ilustración significa romper las ataduras intelectuales y atreverse a pensar por sí mismo, decía Kant, ¿no?, Immanuel Kant. Entonces eso sostiene la Ilustración. El liberalismo como movimiento que forma parte de la Ilustración va a sostener como idea central la preocupación por defender los derechos y libertades individuales. Y va también el liberalismo a sostener un ius naturalismo. Ius, derecho, ¿no? Naturalismo viene de natural. Esta idea de que los hombres nacen ya en su estado de naturaleza, aunque no hubiese sociedad, no hubiese estado, no hubiese normas, los hombres nacen por el solo hecho de nacer, con anterioridad que se construye un estado y normas, nacen libres e iguales.
Imagínense lo trascendental que era eso en sociedades que eran monárquicas, que eran estamentales, que eran nobiliarias, donde se creía que incluso los hombres nacían desiguales porque así Dios lo había querido, o porque eran las leyes, no sé, de la naturaleza, o, se nacía campesino, se nacía noble. Entonces es tremendamente revolucionario para aquella época, ¿no? Esta idea de que plantea el liberalismo. El hombre nace libre y entonces va a ser una gran preocupación del planteo liberal. ¿A qué llamamos Estado liberal? Quizás aquí, no sé si estoy tomando lo que dice Abel Medina, pero esta idea de ideal, voy a esto que planteó Verónica. Estas ideas que son planteadas por el liberalismo van a ir incorporándose en la organización de los estados que van a ser el resultado de estas revoluciones políticas, no inmediatamente, paulatinamente, y va a llevar mucho tiempo que los estados empiecen a adquirir estos nuevos rasgos liberales. Cuando adquieren nuevos rasgos liberales van a incorporar principios de la corriente liberal en la organización del poder político para tratar de evitarle el abuso de poder y defender los derechos y libertades individuales que ya sabemos que para los liberales son naturales, ¿no? Entonces, en este sentido, un Estado liberal, yo insisto, va a ser muy paulatina la incorporación de estos rasgos. De hecho, ninguna de estas revoluciones fueron de un día para el otro. Tuvieron elementos conservadores también, retrocesos, ¿sí? Entonces, pero con el tiempo se van conquistando, ¿no? Lo mismo aquí, bueno, ya veremos por América Latina. Entonces, un rasgo central de un Estado liberal, al igual que en el Estado absoluto, estamos hablando de un Estado moderno, sigue siendo un Estado moderno, por eso un rasgo central, y esto puede generar confusión, pero hay que recalcarlo, un Estado liberal es un Estado donde se concentra el poder, porque es un Estado moderno. En el Estado absoluto se concentra el poder en relación a la dispersión y fragmentación que predominaba antes en las sociedades premodernas, que estaba fragmentado de disputas entre diferentes, ¿no? Sujetos que se disputaban el ejercicio del poder. Aquí se concentra, pero es una concentración no absoluta del poder. Como dijo Laura, ¿sí? Por ahí debe andar Laura, como dijo Laura, esta concentración del poder incorpora ese principio que va a ser central en los liberales, la división de poderes. ¿Sí? ¿Y por qué centrar la división de poderes? Ustedes no hace falta que le expliquen y me contarán más sobre esto para la clase que viene, que vamos a ver algo sobre esto, porque se buscaba justamente que haya diferentes instancias en las que recae. En principio se dividió el poder ejecutivo y legislativo y después, ¿no? El judicial. Bueno, Abel Medina dice algo medio raro al respecto, pero en principio fue así el proceso. Justamente para evitar, fíjense, monarquía por un lado, poder ejecutivo, parlamento por otro, poder legislativo, para que lo contralase al monarca. Entonces se dividieron las funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que se autocontrolen y no haya absolutísimo, no haya y con ello probabilidad de despotismo. Otro rasgo de un Estado liberal es que justamente esta división de poderes nos habla de que la existencia de una nueva forma de concebir la soberanía. La soberanía, y esto va a ser central para los liberales, para John Locke, por ejemplo, la soberanía reside en el pueblo es el soberano, y en todo, no el monarca, sino el pueblo, porque cada uno de los individuos que nace, ya en estado de naturaleza, esto decía John Locke, creo que no voy a tener tiempo de leer, así que bueno, algo en los comentarios que dice John Locke, el pueblo, ya en estado de naturaleza, el pueblo tiene derechos, son iguales y tiene derecho a la propiedad, a la libertad. O sea que, y tiene derecho a ser su propio juez, dice John Locke. Ahora, como no podemos todos ser juez de nosotros mismos y de los demás, porque cometeríamos, nos pasaríamos de la mano, algo así dice Locke, porque nadie es, nadie es justo, no me sale la palabra que lo utiliza, no importa, pero nadie es como mensurado en jugar a otros. Somos tendenciosos, digamos, y aparte, si jugamos a los otros, porque nos valoramos a nosotros mismos o a los que queremos, digamos. Entonces, para evitar esto,
aceptamos todo, depositar esa voluntad, esa capacidad de, de juzgarnos a nosotros mismos y a los otros, la depositamos en la figura de un árbitro. Pero es el pueblo el soberano, y esa soberanía ya viene por derecho de naturaleza. La soberanía reside en el pueblo, y para el Estado liberal la soberanía es delegada en los representantes, fundamentalmente en uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. El Parlamento, en las sociedades europeas, el Congreso, en el caso nuestro, ¿sí? Cuando lean para la clase que viene van a ver que el Parlamento se lo conoce como el órgano popular legislativo, porque la función del Parlamento es ser la voz, representar la voluntad popular. Cuando se elabora la ley, se está representando la voluntad popular. Acuérdense que la soberanía es la capacidad de dar la norma. Entonces, la soberanía ya no reside en una persona, ni en el Estado, tampoco reside en el Estado, sino en el pueblo, y en todo caso es representada por algunos funcionarios de este Estado, digamos. Y esa representación se supone que es no en bien individual, ni siquiera del propio Parlamento, ni del propio Estado, sino del bien común. Y podríamos agregar que el poder se legitima, a diferencia del Estado absoluto, el poder se legitima. Perdón, yo ahora estoy monologando, sí me doy cuenta, pero porque vi la hora. Bien, el poder se legitima como producto de un contrato y un pacto. Aquí se acuerda, digamos, en los liberales, uno de estos liberales va a ser Luke, y el otro, a ver si lo tengo a mano, acá, Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social. En ellos iban a acordar que la legitimación del poder del Estado, darle ese poder a ese Estado, es producto de un contrato, de un pacto, ¿no? De un acuerdo libre y voluntario que realizan los individuos. Y aquí sí coinciden con Hobbes en esta idea del contrato, ¿no? De legitimar ese poder del Estado. Bueno, agregamos. Algo que me olvidé. Agreguen, sí. Profe, y ahí dice Rousseau que el hombre, si no está de acuerdo con el contrato, puede rebelarse, a diferencia de lo que decía Hobbes, que decía que no se podía. Sí, así es, este es Luke. También, bueno, algo parecido dice Rousseau. Bueno, si encuentro a ver si una de las, porque Luke escribe, reitera la misma idea, entonces la podemos encontrar en muchas citas. Por ejemplo, dice: el poder que cada individuo dio a la sociedad cuando entró en ella nunca puede revertir de nuevo a los individuos mientras la sociedad permanezca. Siempre ha de permanecer dicho poder en manos de la comunidad, pues sin eso no hay comunidad ni Estado, lo cual, bueno, no era ahí lo que le quería leer. Más, si el pueblo ha establecido límites en lo que respecta a la duración de dicha legislatura y ha hecho que el poder supremo depositado en una persona o en una asamblea dure únicamente por un periodo de tiempo, o si aquellos que están en posesión de la autoridad pierden ese poder a causa de sus abusos, entonces el poder revierte a la sociedad y el pueblo tiene derecho de actuar con autoridad suprema y de asumir la legislatura, o si lo estima beneficioso puede elegir una nueva forma de gobierno o depositar la vieja en otras manos. Ahí tiene que ver con eso que usted dice. Bueno, en varias ocasiones da muchos motivos por los cuales el pueblo tiene ese derecho a resistencia, que está muy bien ese aporte que usted da, ¿no? Es diferente a lo de Hobbes. Era perpetuo, ¿no? Era necesario que el Leviatán sea perpetuo, porque si no, no íbamos a someter. Así acá está el derecho de resistencia, ¿no? De revocarle esa representación, ya sea al Parlamento o al propio monarca, ¿no? Decía. Bueno, incluso acá habla del monarca, sería interesante leerle fragmentos, porque cuestiona muchísimo la monarquía absoluta, Hobbes. Bueno, ya otra clase le leeré entonces, porque hoy estoy a las apuradas, pero es muy interesante, son muy interesantes los argumentos que da cuando se está cuestionando a la monarquía absoluta. Bueno, después les leo, ¿sí? Y en Rousseau ni les cuento, ¿no? Bueno, ¿qué otros rasgos entonces asociamos al Estado liberal? Bueno, hasta que ustedes digan otros rasgos, yo a ver si les encuentro un fragmentito. ¿Qué otros rasgos asociamos al Estado liberal? Profe, la secularización del poder. Bien, yo avanzo entonces, vamos acá, secularización del poder. Perfecto, este rasgo ya aparecía, yo no lo anoté, pero de hecho aparece de alguna forma en el Estado absoluto. Si entendemos la secularización del poder,
si entendemos el término secularización en sentido político, ¿no? Porque hay otra forma de entender el término, en sentido político. ¿Qué significa secularización del poder? La separación del poder del Estado, del poder político del poder religioso. Y la tendencia progresiva que ocurre en la Edad Moderna, y que se va a consolidar en el siglo XIX y siglo XX, tendencia progresiva a que los estados concentren el poder, todo el poder terrenal, se autonomicen de las iglesias, de las iglesias de los diferentes credos, e incluso absorban funciones que antes ejercían las iglesias. Eso ocurre, por ejemplo, en la Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, desde antes inclusive en Buenos Aires, ¿no? Pero sobre todo segunda mitad del siglo XIX, cuando progresivamente el Estado empieza a asumir funciones que antes le competían a la Iglesia, como por ejemplo hacerse cargo de la educación, que era una función religiosa, ¿no? De la Iglesia Católica, en la función de pedagógica, ya veremos, esto estaba asociado a la idea de evangelización y formar al clero. Entonces el Estado absorbió esta función, la volvió función de Estado. El registro de los nacimientos, el registro que después va a ser civil, era un registro de las actas, ¿no? Estaban en las iglesias, el registro de las defunciones, oficializar los matrimonios, ni hablar cuando después incluso se instituya muchísimo más adelante el divorcio civil. O sea, el Estado empieza a asumir funciones que antes les correspondía a la Iglesia, elaborar normas para regular las conductas de las personas en sociedad, cuando hasta un tiempo antes la moral de la población era una moral religiosa, ¿no? Que se regulaba por las normas de la iglesia católica, después la iglesia protestante, en las diferentes orientaciones, ¿no? en otros estados. Entonces, esa es una tendencia que aparece ya con la monarquía absoluta, porque fíjense, el rey está por encima incluso del papado, ¿no? Está por encima, es absoluto, y se consolida en el Estado liberal, porque el Estado liberal que no justifica la idea de poder absoluto, y no por eso está encima de la Iglesia, sino que sostiene el Estado liberal, que su misión es defender los derechos y libertades de los individuos, y entre esos derechos y libertades que están ahí anotados abajo, los derechos civiles, se reconocía en ese momento la libertad de culto, libertad de expresión, libertad de imprenta, asociación, y libertad de culto, de credo. Cada individuo, cada ciudadano de este Estado tiene derecho a profesar la religión que así decida, y nadie puede imponerle otra religión. Entonces el Estado, erigiéndose en el defensor de ese derecho, se va a sostener que el Estado tiene que ser laico, ¿no? Y que muchas funciones que están rozando ese plano de la vida privada y está vinculada de alguna forma u otra con la religión, tiene que ser defendida por el Estado. Por eso se seculariza el poder del Estado. No por casualidad, la Revolución Francesa le quitó bienes a la Iglesia Católica, elaboró normas para la Iglesia, la obligó a someterse a ella. Entonces, muy bien, secularización del poder político, es un rasgo central de un Estado liberal. ¿Qué otros rasgos? Bueno, ahí tienen, yo por apuro, ahí tienen uno que dice imperio de la ley. Una compañera me dijo ayer, creo que fue en otro curso, igualdad ante la ley, no son equiparables, lo vamos a tomar la clase que viene, pero esto va a ser un rasgo central de un Estado liberal. Imperio de la ley, ¿por qué? Porque el imperio de la ley significa que todo el funcionamiento del Estado tiene que someterse a la regulación de la norma, que es igual para todos, para cualquier ciudadano, pero también para cualquier funcionario del Estado. Todos son iguales ante la ley, todos tienen que, así, es lo que sostenía, por ejemplo, Rousseau, y quizás en parte Locke, que cuando se firma el pacto o contrato, Locke lo decía, lo nombra directamente a Job, dice, no es que para Job todos firmaban, y el que iba a ser el Leviatán en el Estado estaba exento de someterse a lo que establecía ese pacto, estaba por encima, mientras que Locke y Rousseau sostienen que en realidad nadie está por encima, todos son individuos y todos tienen que someterse a esa norma en igualdad de condiciones, si no corremos el riesgo de nuevo de volver a generar abuso de poder. Entonces todos son iguales ante la ley, y en este sentido aparece esta idea de los derechos positivos, ¿no? De que
el hombre en estado de naturaleza tiene derechos ya que son naturales, pero una vez que ha firmado ese pacto y ese contrato y ha erigido ese nuevo estado, y la función legislativa de ese estado sanciona normas y leyes que le van a dar cobertura a esos derechos naturales, como transformándolos en derechos políticos, ¿no? Una vez que se entró en esta sociedad civil, los derechos pasan a ser derechos políticos, ¿no? Y regulados, perdón, no derechos políticos, dije cualquier cosa, derechos positivos, ya la figura de derecho político es otra cosa, después la veremos, derechos positivos, ¿no? Porque están regulados por el Estado. Bueno. ¿Algo más? Perdón, yo sé que ahora no le di tiempo para hablar, porque la profe, yo sé, me doy cuenta cuando monólogo, ya de monólogo siempre, pero demasiado, porque estoy mirando la hora. Yo empecé tarde, pero saben que con la bimodalidad tengo que volver corriendo, vuelvo a salir corriendo. Bueno, y ahora tengo que salir, ya estoy viendo que llego tarde, pero bueno. ¿Tienen una última pregunta allí? En la que se les pide que expliquen la relación que se establece entre Estado, burguesía, capitalismo, algo así, y que expliquen esa nueva relación que se da entre Estado y sociedad. ¿Sí? ¿Se fueron todos? Yo lo tengo desarrollado. ¿No está esa? ¿Sí está? ¿Quiere que se lo lea? Es la última pregunta. Sí, yo ya la tengo desarrollada. ¿Quiere que se la lea? Bueno, yo me gustaría que me la expliquen, ¿sí? Más que la lean. Si se anima. Porque eso es algo que yo les pido, esto hay que entenderlo, esta parte, esta última parte hay que entenderla para que después entendamos neoliberalismo. Neo significa nuevo, nuevo liberalismo, entonces necesitamos entender ello porque vamos a ver los cambios que se dan. Profe, ¿puedo intentar explicarla? Sí, 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 perfecto. Bueno, dice el Estado liberal, la burguesía y el capitalismo. La burguesía, con todas las restricciones que tenía antes del Estado liberal, empieza como a ponerse de acuerdo con el Estado liberal, ya que, si voy bien, ya que no le ponían tantas trabas para que ellos puedan emerger como comerciantes. No sé si voy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Y bueno, y ahí es donde empieza a surgir este capitalismo, digamos. Sí, se consolida porque el capitalismo incluso ya surge en el periodo medieval, en el Sí. siglo XIII, siglo XIV, ya hay relaciones capitalistas, pero se consolida el modo de producción. Sobre Claro. todo. Y acá la burguesía como que empieza o sea, le empieza a convenir este Estado liberal y bueno, empieza a crecer así el capitalismo. Bien, bien, Verónica. Perfecto. Ahora faltaría esa nueva relación sociedad civil, sociedad política, mercado, libertad. ¿Saben qué? Estoy viendo la hora. Profe, Sí, dígame. no, que ahí puede ser que menciona lo de la esfera pública y la esfera privada, Así es. que la esfera pública es donde el Estado podía actuar para el bien común de la sociedad, y la esfera privada, que es donde entraba lo que es el mercado, no podía intervenir, sino que el Así. mercado se podía autorregular solo. Y eso le convenía al capitalismo, digamos. Así es, así es. Ese principio liberal de no intervención del Estado le viene muy bien a la burguesía, sobre todo, ¿no? Al capitalismo y a la burguesía, ¿no? Hasta el día de hoy van a escuchar estos argumentos de que el Estado no tiene que meterse en el mercado porque el mercado se autorregula, y si el Estado se mete, desalienta el funcionamiento del mercado, lo entorpece. Son principios liberales que hasta el día de hoy se defienden. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Esta última parte la dejamos para la clase que viene, porque yo estoy viendo que ya llegó tardísimo la normal.
y me tengo que ir a cambiar. Todavía me tomo un remis, salgo corriendo. Y entonces, disculpen, ¿sí? Tengo que ir a clase presencial. Entonces, disculpe, me tengo que ir el corriendo. otro viernes tenemos clase presencial con usted, tenemos, es virtual. Es virtual, ¿sí? No Entonces es vamos, examen todavía, ¿no? sí, vamos a seguir, no, hay parcial, perdón, ese sí, mensaje, primera semana de mayo tenemos parcial. Avisen. Bien, ¿Sí? profe, muchas gracias. Entonces Bien, dejamos esto para la clase que viene y le voy a subir un nuevo material, una guía de lectura que está relacionado porque ahora entramos al liberalismo y vamos a hablar del Estado del Derecho liberal, que tiene que ver con esto. Es sencillísimo el próximo texto, y ya que creo que con eso cerramos el eje 1, estoy pensando que ya no, o vemos una cosita más y listo. Vamos a cortar, si no, no vamos a llegar. Y me tengo que ir, disculpen. ¿Sí? Buenas noches, profe. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.